Ah, qué bien. Ok, bien. ¿Estamos hasta aquí? Alguien que me conteste. Sí, ¿Estamos sí. hasta aquí? ¿Hay alguna duda que quieran empezar a plantear? Las vamos viendo, ¿sí? Yo Ahí voy en el chat dejé una duda, si puede ser. ¿Qué tal? Mucho gusto. ahí. Hola, ¿qué tal, Melissa? Bien. Cuando haces cortes en la encía para luego pasar a una ostectomía. Ok. Esa es tu duda. Sí, sí, Bien. como para empezar a encarar y saber cómo se encararía. Ok. ¿Vos haces todo tipo de cirugías o también la parte de implantes? Estoy preparándome para hacer implantes, sí, sí. Quiero hacer estética, fotobiomodulación, todo, pero bueno, aprender bien antes de meter mano, digamos. ¿Está bien? Eso está bueno. Eso está bueno. Meli, voy a terminar que no me quedan muchas diapos, que era lo que yo quería un poco presentarlo a nivel general de lo que se puede hacer con el equipo. Y después en esta duda o en las otras que vayan surgiendo, inclusive también en cómo usar el equipo, ahí vamos a emplear el resto del tiempo. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, no hay problema. Así lo ordenamos. Pero lo que vayan surgiendo, así como lo tuyo en lo que es la parte quirúrgica, lo que vaya surgiendo, ustedes lo ponen y nosotros vamos a contestarle todo. Bien, ahí está. Fíjate que acá saco esto, así lo tenemos mejor. Yo porque puse errores frecuentes, o sea que todo se me... En cuanto a errores frecuentes, parámetros incorrectos. ¿Por qué traje esto? Porque nos ha pasado muchas veces que nos dicen, el láser no corta. El láser no corta. Bien, entonces, empecemos. Para que el láser corte, que ya hablamos de que el láser no cortaba, sino que el láser vaporiza. Pero para que corte el láser, primero tenemos que tener la potencia a la cual este equipo que nosotros tenemos se transforma de terapéutico a quirúrgico. Ustedes van a ver, y cuando empiecen a ver que muchos ya han puesto el equipo en acción, que hay parámetros que se hacen, o sea, se trabaja en watts y de repente de un watt para abajo, nuestros equipos son terapéuticos. Cuando llegamos a poner un procedimiento de un watt para arriba, ahí nuestro equipo empieza a ser quirúrgico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, qué parámetros vamos a usar. Si queremos hacer un procedimiento quirúrgico, tenemos que poner nuestro equipo a partir de un watt. Un watt, 1.2, 1.5, 2 watts, pero tenemos que tener en cuenta, y quizás Meli te estoy contestando un poco algo de tus dudas acá, tenemos que tener en cuenta sobre qué tejido vamos a trabajar. Sí, sobre tejido blando, no hay duda. Pero no solo sobre tejido blando, sino qué tipo de tejido blando vamos a tener. Porque no es lo mismo de repente hacer una gingivectomía en una encía que es delgada, friable, o sea, un biotipo delgado, a hacer de repente una parte quirúrgica en un biotipo más grueso. O sea, tengo que ver si mi biotipo es muy finito y no me puedo ir a un watt y medio porque me va a pasar el error de la parte izquierda. Voy a quemar esa encía. El quemar esa encía me genera muchas situaciones que no son buenas. La primera, el organismo va a llevar mucho tiempo para reparar esta encía, que es justamente lo que nosotros no buscamos. O sea, nosotros buscamos que en nuestro procedimiento el organismo lo haya tomado amigablemente, no lo toma como una agresión y me va a reparar enseguida. Entonces, si vamos con mucha potencia, lo que vamos a tener es esta situación. Generamos eliminación
de tejido muy grande y un daño tisular que el organismo va a tener que trabajar mucho. Siempre empecemos de menos a más. Yo digo también, hago el ejemplo, la mayoría, no sé si hay muchas mujeres o no, porque no vi cuántos eran, es como usar el microondas. Nosotros no ponemos el microondas en 5 minutos de una. Nosotros vamos de a poco y vamos viendo. Acá, salvando las distancias, vamos a hacer exactamente lo mismo. Necesitamos ir viendo cómo vamos nosotros trabajando sobre ese tejido. Entonces, el error frecuente es usar una potencia excesiva, tiempo prolongado, esa es otra de las cosas, hay que aprender. Yo les sugiero que ustedes, los que todavía no lo han hecho, no están trabajando sobre pacientes, lo que usamos generalmente en los cursos son salchichas, que esas son fáciles para trabajar, me simulan la encía, y empezamos a jugar con el equipo y empezamos a jugar también haciendo cortes. Entonces, un tiempo prolongado, si yo me quedo sobre el tejido más de lo debido, me voy a encontrar con que voy a generar también este calor, este exceso de calor, que también me va a ser un problema. La energía mal calculada es un poco lo que yo les voy diciendo. Necesito ir de menos a más. Pero vamos a tener un concepto. En cuanto a lo que yo estoy trabajando, le estoy dando a ese tejido, yo le estoy dando mucha energía. La luz, el láser, es energía. Si yo le doy mucha energía a ese tejido, lejos de hacer un buen procedimiento, lejos de hacer un buen procedimiento, voy a cometer un error. Entonces, voy a tener daño térmico, voy a tener necrosis de ese tejido, por supuesto que el trabajo no me va a quedar bien. Son todas cosas que pueden pasar, que nos han pasado a todos, porque cuando empezamos a trabajar no tenemos todavía la mano. Lo primero que yo les digo cuando hacemos los workshops es: esto no es un bisturí. Esto, de repente, hay que ir trabajando muy despacito. Hay que ir interactuando con la luz. Hay que ir suave. No pinchar el tejido y profundizar, porque esto no es un bisturí. Tenemos la energía concentrada en la punta. Después, cuando yo ya termine con esta parte de la presentación, tenemos un corcho. Les voy a decir cómo concentramos esta energía y cómo transformamos de repente esto en un bisturí. El error frecuente, venimos un poco sobre lo que yo les vengo diciendo, el sobrecalentamiento, porque o le pusimos mucha potencia o nos quedamos mucho tiempo. Cualquiera de los dos me va a resultar un problema para el resultado de mi tratamiento. O sea, una encía blanquecina seca va a tener signos de daño térmico. O la falta de movimiento. No nos podemos quedar, como dice acá, justamente la imagen esta es perfecta, en donde me quedo con la encía, porque ese calor me la va a consumir, me va a dejar sin encía. Entonces, siempre que trabajemos con láser, tenemos que trabajar con un mínimo movimiento, muy despacito, pero no quedarnos en la zona porque le estamos mandando un punto de calor a ese tejido. La longitud de onda equivocada. De eso un poquito yo era lo que quería también decirles a ustedes con sus 3 longitudes de onda. Si yo tengo la 660, que es terapéutica, no voy a querer hacer un procedimiento quirúrgico, porque de repente no voy a generar ninguna situación. Entonces, cada tejido va a tener lo que nosotros llamamos cromóforos, que son moléculas que me van a absorber esa longitud de onda y me van a hacer un procedimiento. Esto es parte de un curso, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que cuando trabajamos con diodo, las moléculas que nos ofrece el organismo para hacer nuestros procedimientos es la melanina y la hemoglobina. Si yo tengo sangre en la zona,
voy a hacer que esta luz actúe generando un procedimiento. Pero si yo no tengo sangre en la zona, o si yo, por ejemplo, hice una anestesia infiltrativa y quiero ir a hacer una gingivectomía, es posiblemente que no me genere ninguna situación, porque yo con mi anestesia lo que hice fue eliminar la molécula que va a hacer que la luz vaya a trabajar ahí. O sea, me va a generar una isquemia de la zona que no me va a permitir que el láser pueda interactuar con el tejido. En este caso, la interacción va a ser de 1 watt para arriba, que es quirúrgico, y si yo lo quiero eliminar. Entonces me dicen, la pregunta que me hacen en los cursos es, ¿y cómo lo hago? Y bueno, hay muchos recursos. Uno de ellos, usar una anestesia tópica, que son anestesias que se hacen, en general se hacen preparar en farmacias. El otro recurso es hacer una infiltrativa lejos de la zona y esperar unos minutos a que se absorba y que yo pueda trabajar, entonces sigo teniendo hemoglobina en la zona y mi láser me va a actuar ahí. En cuanto a la melanina, nos pasa a todos que siempre pensamos que la melanina en la boca la tenemos solamente en la encía, solamente en lo que es la parte de melanosis, con personas que tienen cierto tipo de tez oscura. Pero la mayor concentración de melanina que tenemos nosotros está en las bacterias, en el citoplasma de las bacterias y en algunas bacterias que también lo tienen en su membrana plasmática. Entonces, melanina tenemos muchísimo en la boca. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. Y por ese motivo es que el láser también es altamente bactericida. No hay procedimiento en la boca o problemas en la boca que tengamos que no sean de la mano de las bacterias. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando tenemos una carie, cuando tenemos una periodontitis, cuando tenemos una estomatitis, o sea, todas las cosas que nosotros podemos llegar a pensar que tenemos en la boca, la mayoría están generadas por las bacterias. Y como tenemos ahora nosotros un equipo que es altamente bactericida, entonces nos va a ayudar mucho a nuestros procedimientos. Entonces tenemos que tener en cuenta y conocer las longitudes de onda. La longitud de onda 980 para hacer procedimientos quirúrgicos y delicados es para mí un poco el de mi elección, porque es el que me permite de repente delicadamente poder ir a vaporizar tejido. Hacer un procedimiento quirúrgico con láser es mucho más lento de lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros tomamos un bisturí, hacemos nuestra incisión y ya. Tomamos un láser y no es eso. Tenemos que ir viendo, vamos tocando el tejido, vamos eliminando, vamos tocando. Si quiero y tengo, o sea, una frenectomía que es muy fibrosa, que es muy gruesa, esa frenectomía, entonces, ¿qué voy a usar? En vez del 980, voy a usar el 450, porque es más power, porque es quirúrgico, porque me lo va a hacer quizás más rápido, porque el tejido quizás no me tome tanto calor. O sea, son todas cosas que somos clínicos, entonces nosotros nuestros procedimientos clínicos ya sabemos cómo hacerlos. Pero dentro de eso, nosotros estamos enfocados en cómo vamos a hacer nuestro tratamiento. Bueno, esta habrá sido mi cara y no sé la de alguno de ustedes en algún momento, pero sin entrenamiento, estos equipos realmente son un desperdicio. Nosotros tenemos que formarnos, tenemos que usar toda la información posible, protocolos, falta de práctica, son todas cosas que nosotros tenemos que aprender a incorporar buenas terapias y buenos resultados. O sea, estos equipos nos traen de repente una parte en donde dice que yo puedo formar mi propio protocolo. Y yo lo hago. En cualquier equipo que ustedes me pongan, yo no voy a ir a buscar cómo hago una frenectomía. Yo voy a ver qué tipo de frenillo tengo, si es un frenillo muy grueso, si es un frenillo muy débil, si el frenillo está muy agarrado, si tengo que... O sea, voy a evaluar. Después de eso, voy a elegir la longitud de onda que voy a usar.
En este equipo tengo dos longitudes de onda para decir, lo hago así o lo hago así. Y después también termino de hacer mi procedimiento y de repente me encuentro con qué. Con que quiero que a lo mejor ese paciente lo quiero ayudar a que no tome a lo mejor tantos analgésicos después. En general no toman analgésicos, pero ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a poner mi equipo a 650 y fotobiomodular la zona para ayudar a hacer analgesia, antiinflamatorio y ayudar a que se regenere más rápido. Pero para saber todo esto, yo tengo que haberme capacitado un poco. Por eso insisto tanto en el tema de la capacitación. No respetar los tiempos biológicos, también esa es otra de las cosas que son importantes, porque son láseres térmicos. O sea, yo pongo en acción este láser y hay aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura yo se lo traslado al tejido. Y si yo le doy, como les dije, trabajamos de dos maneras, en modo continuo y en modo pausado. En trabajar en modo continuo tengo que aprender a trabajar, porque si yo le doy energía, 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 posiblemente, que a lo mejor, no sé, quise eliminar un frenillo labial y yo no dejé descansar ese tejido, lo que se llama tiempo de relajación térmica en láser. O sea, le doy energía, descanso, le doy energía, descanso. Para eso mi láser tiene una aplicación. Eh, si yo no hice ese descanso, al día siguiente el paciente sí, le eliminé el frenillo, sí, pero me quedó con el labio así. ¿Por qué? Y porque le mandé mucho calor, se me generó un tema edematoso. Entonces yo necesito conocer esa parte. Y tengo que, por supuesto, esperar a que ese tejido se me regenere por si tengo que volver a hacer otra aplicación. Es muy importante el tema del calor. No es un detalle menor cuando usamos este tipo de láseres, los láseres de diodo. El otro grupo de láseres, los láseres de Herbio, trabajan totalmente distintos. Me pareció también necesario traerles a ustedes el tema de la rentabilidad y posicionamiento del consultorio. O sea, nosotros ahora estamos en condiciones de poder ofrecerle a nuestros pacientes diversidad de tratamientos. Entonces, le podemos ofrecer el blanqueamiento, una cirugía mínimamente invasiva, una terapia de dolor, manejo de lesiones en mucosas. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros hoy podemos ofrecerles a nuestros tratamientos o a nuestros colegas. O sea, en su momento a mí me decían, si hay algo que no te va a pasar con láser, o sea, mis capacitaciones, como fueron muy al principio de esto, no eran en Argentina. Entonces, después, hace muchos años, empezó a ser en Argentina, pero nos decían, el colega no te va a derivar. Yo decía, ¿por qué no te va a derivar? Si yo de repente no soy una competencia, lo voy a ayudar al colega a que su tratamiento esté mejor. O sea, el paciente va a venir, yo le voy a hacer lo que el colega quiere y el paciente después se vuelve su colega, o sea, su odontólogo. Y yo tengo muchísimas derivaciones, pero muchísimas derivaciones. ¿Y por qué las tengo? Porque respeto al colega y respeto al paciente. Entonces, hago mi trabajo y lo vuelvo a derivar a su odontólogo. Pero eso hace que nosotros nos diferenciemos del resto de los colegas. Nuestros procedimientos pueden ser más rápidos, van a ser más variados. No sé si más rápidos en el tema tiempo, pero sí van a ser más variados. El láser, según como nosotros veamos, no solamente puede haber sido una inversión en su momento, nos va a aumentar la calidad de nuestros tratamientos y nos va también a nosotros a poner en otro lugar. Y nos va también a hacer que los odontólogos por ahí nos agrupemos un poco más. No debemos creer que el láser hace todo, porque eso también les va a pasar. Tiene láser, bueno, primero voy a permitirme algo no académico. Reventé al paciente hasta la última instancia. Nada me resultó. Entonces ahora se lo mando a quien tiene láser. Me está mandando el muerto. O sea,
no me mandes lo que ya fracasó en toda su magnitud y pensás que el láser te lo va a rescatar. No, o sea, y nosotros tengamos en cuenta también que la tecnología que tenemos, el límite que tiene, ¿sí? Porque esa es la otra. Nosotros, ¿por qué tenemos que conocer algunas cosas? Porque tenemos que saber el límite que tenemos. O sea, si hay un paciente, y sobre todo si es derivado, yo necesito una orden de derivación con un diagnóstico que venga de parte de quien lo deriva. O con esto, porque últimamente nosotros sabemos, otra vez empezamos con todo el tema de los abogados, los juicios, las cosas. Entonces, quien tiene láser te lo mandan y te dicen, toma, no, no, acá me haces una derivación, esto te lo estoy dando, normalmente esto en los cursos no se da, pero tenemos una derivación con un diagnóstico. Que venga que venga el paciente con una orden. Después, ¿cómo lo podés? Ok, imagínate. Perdón, ¿eh? Y la otra vez que no te entrabas, pues imagínate, te habrán ofrecido un montón de veces. Roy, por favor, muteate. Eh, nosotros lo que tenemos que tratar de tener un límite en nuestro tratamiento. O sea, nos han querido derivar cosas de la mano, de la espalda. No, no, no. Nosotros estamos en Boca, somos odontólogos. Y después, no tenemos el dedo de IT. Veamos muy bien lo que nosotros podemos hacer. No acepten tratamientos que les mandan una fotito. ¿Podés hacer esto con láser? Ojo con eso, porque cuando después se encuentran con el paciente ahí, posiblemente la foto estaba un poco más que distorsionada y nosotros no lo vimos. Todo esto que yo le estoy diciendo no está en los libros. Todo esto que yo le estoy diciendo son los años en que uno ha tenido y tiene de trabajo con esto para saber lo que yo ya digo, no. Hoy me quieren hacer una derivación, me lo mandan anotado, me mandan el paciente, yo lo evalúo y después de eso veo. Pero tengamos en cuenta algunas cosas, porque tener tecnología no quiere decir que podemos hacer el 100% de todo. ¿Qué debemos recordar? O sea, terminando un poquito con esto que yo les quería poner sobre la mesa. Que cada láser es diferente, que cada tejido me va a responder distinto, y que cada parámetro que yo ponga me va a cambiar el resultado. Por eso tengo que saber bien qué es lo que quiero lograr. Y que el éxito del láser no va a estar en el equipo, va a estar en lo que nosotros querramos hacer y cómo lo vamos a lograr. Y bueno, en esta presentación que yo quería un poco hablarles, era decirles, ponerles un poco el equipo, pero ponerles también las cosas coadyuvantes al equipo para que estemos, digamos, cubiertos en todo. Y bueno, dejo de compartir y vamos a ver, y a su vez abran los micrófonos, así podemos hablar entre todos. ¿Tenemos preguntas? Sí. Bien. ¿Quieren abrir los micrófonos y quieren decirme un poquito ustedes, aparte de las dudas que voy a ir viendo, alguna otra cosa que quieran saber? Porque ahora ya vamos a poner el equipo prendido. No sé cómo lo... Bueno, Mayra dice que si vamos a hablar del equipo en sí, cómo instalar la fibra. Y bueno, ya vos aquí para desde el 2012. 2012. No sé que no me responde esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Incluso el láser enfoque quirúrgico. O sea, está Mayra, está Sepúlveda Melisa. ¿Por qué no me permite bajar esto? Ahí. Miriam. Mucho dolor del paciente, sí. Sí. Bien. Ok. ¿Son todas las dudas? Por Bien. ahora, perdón que me meta. No, Por no, ahora que
escuchar las respuestas a las preguntas que escribimos y si surge alguna duda, abro el micrófono y consulto, pero prefiero escucharlas atentamente. Está bien, Meli. Bueno, vamos a empezar sacando las dudas y después, por supuesto, a mostrar la parte del equipo. Hay gente que por ahí todavía no puso el equipo en acción, entonces les vamos a indicar con ella, a ver, porque es inalámbrico también el pedal. Vamos, vamos. Bien, Después, quería consultar, me interesa mucho el uso del láser desde el enfoque quirúrgico. Cuando haces cortes de encía para luego pasar a osteotomía, ¿qué longitud de onda usas? bien. Meli, abrí el micrófono y hablemos un segundo. Sí, sí, acá estoy. Vos sabés que tenés las tres longitudes de onda, ¿no es cierto? Sí, Bien. En esas tres longitudes de onda tenés dos que podés usar de manera quirúrgica, que fue un bien. poco lo que yo te venía diciendo. Entonces, ¿cuándo vas a elegir una y cuándo vas a elegir otra? Vos ya sabés que osteotomía no podés hacer. Exacto, porque no corta hueso el láser. Exactamente. Este láser no. Hay otros Este no. láseres que sí. Sí, sí. Pero básicamente, si vos vas a hacer un tejido delicado y suave, yo recomiendo la longitud de onda 980, que es la de color rojo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué potencia? Porque todos me dicen, bueno, ¿qué potencia? Acá no hay una receta de la abuela, pero lo que sí les puedo decir que la potencia que podemos usar es a partir de 1 watt. Nosotros ponemos 1 watt y ya ese equipo se me va a transformar en quirúrgico. Bien. Para quienes todavía no han familiarizado con el láser, se me transforma en quirúrgico. Pero para que se me transforme también en quirúrgico, yo tengo los tips. Sí. Tengo que adaptar mi pieza de mano y ponerle hay alguno que esté abierto acá. Estos dispositivos, a ver si lo alcanzan. Era uno verde, rojo y azul, me Exacto. parece, ¿no? Estos dispositivos, ¿qué son los tips? No sé cómo puedo ponerlo para que no, ¿se alcanza a ver? ¿Acá? Sí, sí, ¿Se alcanza a ver? sí, Sí. sí, eso lo activas con una, con un Esto, corcho o con un papel articular, ¿verdad? exacto. Bien, Esto, yo, si lo dejo así, si la mayoría de ustedes lo alcanza a ver, van a ver que este sí, tip se ve como, es una fibra de vidrio que no tiene ningún color. Si yo acciono mi láser, no importa a la potencia que lo ponga, la luz va a salir sin parar. No tiene ningún freno. De esta manera, vos decime después cuánto falta para volver a hacerlo. ¿No? De esta manera, yo puedo hacer ciertos procedimientos como ser herpes, aftas, porque le voy a dar energía al tejido, porque la luz me va a salir bien, sin parar. Es como una manguera con agua. Pero si yo quiero usar esto de manera quirúrgica, tengo que hacer que la energía me frene acá, en esta puntita. Para sí, eso tengo que, como sería, quemar la punta o pintar la punta con algo oscuro para que la energía me trabe acá y no siga saliendo. Entonces ahí bien. yo transformo esto en un bisturí. Claro. Dice, no, a ver, no tengo ninguno quemado. Ahora después lo vamos a quemar. Pero ¿Y para qué poder diferencia hacer... tienen los colores? ¿Cómo? ¿Qué diferencia tienen los colores? Tenés los tres colores. ¿Para qué es cada color? El de De las... 200, este está quemado. Miren. El de 200 micrómetros Ujú. tienen atrás en el papel, fíjense que tienen una Sí, parte oscurita, ahí nos dice 200 micrómetros. Ese se usa solamente para endodoncia, porque bien, es el más finito y el más largo. Entonces con ese voy a entrar en el conducto.
Con ese Bien. no puedo hacer un procedimiento quirúrgico porque se me va a doblar enseguida. Entonces necesito algo que tenga un poquito más de consistencia. El de 300, a ver, el de 300 que es el de color amarillo, ese lo usamos en periodoncia. Es el intermedio, este sí, depende de lo que yo quiera hacer en mis procedimientos periodontales, este sí lo voy a quemar en la puntita y lo voy a transformar en quirúrgico. Y él Bien. me va a trabajar, yo lo uso mucho para trabajar en la cara interna de la bolsa. Cuando tengo todo ese tejido de granulación, cuando tengo, muchas veces no es quizás para hacer el corte, pero sí para hacer toda la eliminación del tejido de granulación. En Perfecto. estos casos también puedo usar esa bolsa, ponerle ciertos productos que antes yo vi que lo están poniendo ustedes. O sea, Pero el hidrógeno combinación de tratamientos. Acá se le estamos ponía. en quirúrgico. Bien, Pregunta, perdón. ¿para periodoncia lo usás en 660? No, porque si yo quiero hacer un procedimiento quirúrgico de la eliminación del tejido de granulación o eliminación de la encía, tengo que usar una de la luz que sea quirúrgica. El 660, Miriam es la que me habló recién. Gabriela. Ah, Gabriela. ¿Cómo me salía? El 660, Gabriela, es solamente terapéutico. Con ese yo puedo hacer procesos de cicatrización, con eso yo puedo hacer esos procedimientos con el azul de metileno, el agua oxigenada, con eso yo puedo hacer otro tipo de procedimientos, pero no quirúrgico. ¿Sí? ¿Y qué longitud de onda usás entonces ¿Para qué? para las bolsas periodontales y el tejido ese de granulación? ¿980? Uso el 980. Yo el 980 lo uso muchísimo, porque me permite ver, ¿vos usaste la longitud de onda 450? No, yo no lo usé al equipo todavía. Bien, la longitud de onda 450, que es de color azul, esa longitud de onda es muy térmica y es muy fuerte, entonces no te permite muchas veces ver cómo vas haciendo el procedimiento porque te deja un poco la vista disminuida. Por supuesto, el uso de los anteojos es de rigor, pero a lo que voy es que es muy potente esa luz. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo un poco más delicado, como ser ir eliminando el tejido de granulación dentro de la bolsa, voy a usar una longitud de onda que me trabaje más delicado y que a su vez no me deje, digamos, enceguecida, poner y decir la palabra, que me permite ir viendo cómo voy trabajando. Hoy tenés una tarea, Gabriela. Prendés el equipo, te pones los anteojos, te buscás una salchicha y empezás a practicar, jugás con el equipo, jugás todo el tiempo con el equipo para empezar a ver qué procedimiento podés hacer. Poné el equipo, y eso yo lo doy mucho en los cursos, a 0.5 watts, 0.5, y voy probando longitud de onda, 650, ¿me hace algo o no me hace algo? Longitud de onda 450 y la longitud de onda 980. Y van a empezar a ver la diferencia. Lo llevo a 1 watt. Entonces hago lo mismo. Entonces empiezo a ver un poquito lo que me hace cada luz en el tejido. 2 recomendaciones para cuando hagan esto. Ir despacio, hay que darle tiempo que la luz actúe con el tejido. No lo hagan rápido porque no es un bisturí y no pinchen el tejido. Ustedes accionan muy cerquita, en este caso de la salchicha, ahí ponen el equipo en acción y empiezan a acercarse despacito, porque es la manera en que van a empezar a ver cómo reacciona esta luz con el tejido. Son los mecanismos que nosotros tenemos de entrenamiento para que puedan familiarizarse y pierdan también el miedo, porque muchas veces uno tiene miedo de decir, voy a hacer algo mal. No vamos a hacer algo mal, porque lo estamos haciendo de menos a más. Por eso les sugiero la práctica
con respecto a ciertos tejidos. Hay gente que ha tomado cursos y tiene más experiencias, pero esto es para quien compró el equipo y tiene que aprender a usarlo. Entonces, es una curva de aprendizaje la que tenemos que tener con esto. Es como cuando cambiamos el celular. Cambiamos el celular y siempre tenemos que hacer una curva de aprendizaje hasta ver este celular con todas las cosas que tiene. Salvando las distancias, acá nos pasa exactamente lo mismo. Haceme acordar de la autorización del consultorio, no quiero olvidarme. Bien, decime. Se cortan en 2 minutos y medio. Ok. Entramos todos con el mismo link. Entramos con el mismo link, pero Mariela era la que me había hablado. ¿Tenés dudas ahora con respecto a lo que yo te dije de la cirugía o de la longitud de onda? ¿Cómo era, Mariela? No, Gabriela. está bien, ahí entendí. Gracias. Ahí lo entendiste. Bien. Ahora te consulto, Miriam, Sí, para decontaminar la bolsa periodontal, también podemos usar los tips estos, pero sin activarlos. ¿O estoy equivocada? Para decontaminar. no estás equivocada. Podés usar estos tips sin activarlos, pero vas a necesitar, Sí. acá te voy a cambiar un poco las cosas, pero vas a necesitar para descontaminar, yo te digo lo que yo hago, ¿sí? En el consultorio. Uso mucho el azul de metileno diluido al 0,05% y ahí uso la longitud de onda 660, que es el rojo fuerte. Ajá. Entonces, yo coloco en esa bolsa que quiero descontaminar, coloco agua con azul de metileno, la dejo 3 a 4 minutos actuar, porque eso lo que me va a hacer es teñir las paredes o la membrana plasmática de las bacterias, y después empiezo a pasar a iluminar esa bolsa, me meto en la bolsa con el tip sin activar a 660, o sea, el rojo visible terapéutico. ¿Sí? Porque yo quiero ir no eliminando tejido, quiero Exacto. descontaminar ese tejido. O Exacto. sea, por eso la Genial. diferencia que hago. Genial. ¿Ahí te quedó claro? Gracias. El azul de Sí, sí. metileno lo podés hacer preparar en algunas farmacias, o sea, hay farmacias que preparan hoy ya al 0,05%, o si no, en Buenos Aires se consiguen jeringas. Después, en todo caso, les averiguo la dirección. Hay jeringas que vienen preparadas, ya con el azul de metileno. Pero si por Sí, ahí vos sos periodoncista o te aclaro que es un camino de ida con la periodoncia. no. Es increíble.